camino del exilio fue largo, largo en el tiempo. Algunos, los más comprometidos políticamente, se fueron del país apresuradamente. A otros no les dio el tiempo o no supusieron que sus simpatías ideológicas o algún antecedente militante o algún artículo periodístico escrito mucho tiempo atrás o alguna opinión vertida en algún lado no supusieron que pudieran significarles la detención o la destitución de sus empleos, por ejemplo. Entonces, poco a poco la emigración se fue haciendo permanente. Las colas para obtener el pasaporte y las visas para los diferentes destinos entraron a formar parte del paisaje de la ciudad. Se fueron familias enteras, y no era infrecuente ver en las terminales del puerto, de Carrasco y aún las de transporte carretero verdaderas mudanzas. Gente que se iba con todas sus pertenencias, incluyendo hasta los muebles. Otros se fueron por razones económicas puramente. Algunos con la intención de volver algún día, ayudando desde afuera. En otros casos el retorno no entraba en los planes. Por supuesto, los exiliados más notorios, los puntos de referencia de la patria peregrina, como suele llamarla el presidente Lacalle, eran las figuras políticas que desde el exterior luchaban por reconquistar las libertades. Para venir a expresar aquí, en la plaza pública, con lo mejor de nuestras ideas, con nuestra palabra más convincente, con nuestro sentimiento fraterno aflorando en cada frase, que sí que es posible construir un nuevo Uruguay, que sí que es posible mantener. Habitualmente, cuando se habla del Uruguay, se dibujan dos rasgos. Uno, se dice Uruguay es una gran prisión. Otro, se dice Uruguay es un pueblo en lucha. En verdad, entre estos dos rasgos se trazan las coordenadas de una realidad muy trágica, muy dramática, pero donde siempre ha estado presente la resistencia y la oposición popular. Desde otro punto de vista, en forma muy sintética, como puede ser esta entrevista, el Uruguay se puede señalar la dictadura uruguaya, que como la chilena y algunas otras son dictaduras originadas en un instante particular de intervención norteamericana y de reunión de las fuerzas más regresivas, se caracteriza por una nueva forma de fascismo aparecida en el continente. Han liquidado todas las formas democráticas, han pisoteado las mejores tradiciones del país, han degradado la cultura, intervenido las universidades y establecido la prohibición del alumnado, han rebajado verticalmente el nivel de vida del pueblo y han hundido al país en la más grande crisis económica y social de toda su historia. Algunas de las cifras, no muchas, dadas por los propios gobiernos, lo atestiguan. Este año seguramente los precios subirán un 70% en el año. La moneda uruguaya, que en un instante determinado anduvo a la par del dólar, o casi en el valor del dólar, en este instante linda con los 8.400 pesos por dólar. Hay 600.000 uruguayos en el exterior, pero dentro del país el gobierno confiesa la existencia de un 13% de obreros desocupados en la industria y el transporte. El Uruguay es el país de la carne, desde el punto de vista de la exportación y de la vieja imagen del país. Sin embargo, el Uruguay en el momento actual tiene de los más altos precios de carne en el mundo, falta carne, se importa carne. Es decir, podríamos señalar en un conjunto de estos rasgos los niveles de descaecimiento general del país determinado por la instauración del fascismo. Su otra cara, Uruguay tiene el triste privilegio de tener el mayor número de presos políticos respecto a su pequeña población. Ya cuando estuve en diciembre, yo tuve oportunidad de expresar la profunda emoción que significaba para mí
encontrarme con un Buenos Aires distinto, radicalmente distinto de aquel triste, atribulado y con miedo que en circunstancias muy dramáticas abandoné en 1976. ¿En qué medida el gobierno radical en Buenos Aires precipita una salida electoral en Uruguay? Yo diría, usted sabe que el deber de todo exiliado es no intervenir en política interna de los países que visita y que lo reciben y lo acogen y lo amparan. Pero creo que el mejor honor que le puedo decir, que le puedo hacer al actual gobierno argentino es no hablar del gobierno radical, sino del gobierno que los argentinos se dieron a sí mismos, y que es el gobierno de todos, de los radicales y de los que no lo son. Para mí esto es lo realmente emocionante del proceso argentino, llegar a una ciudad como llegué yo en diciembre, donde nadie festejaba un triunfo sectorial, sino el triunfo de la patria entera. Sociales, son realidades históricas vivas, y estos mamarrachos son posibles solamente en imaginaciones calenturientas. Si el partido dice no, es no. Y no tengo duda de que con todos los otros partidos pasa lo mismo. No tengo la más mínima duda. En esto también vamos a hablar claramente. A mí me preguntan a veces, pero ¿quiere decir entonces que si no hay suficiente libertad cuando llega el día de la elección ustedes se abstienen? No, es absurdo. Me parece que plantear esa pregunta es una ridiculez. Porque no soy yo, no es mi partido, no es el conjunto de los partidos, no es la civilidad oriental la que dice la contestación. Es el propio aparato militar quien anuncia muy enfáticamente que habrá elecciones solamente si previamente hay un entendimiento con los partidos para modificar la Constitución de la República, introduciendo claras restricciones a la soberanía nacional, a la libertad individual y a la autoridad del gobierno legítimo y a la seguridad de los ciudadanos. Y dicen que si eso no se acepta y se plebiscita afirmativamente, no habrá elección. Pues yo digo categóricamente, nosotros, y que se tenga por notificado quien quiera huir y el que no quiera también, nosotros votaremos por no en cualquier plebiscito en que se pretenda. Por supuesto que aquí, entre los que permanecieron, también se dieron muy variadas, inteligentes y sutiles formas de resistencia. Los simbolismos del canto popular, que llegó a su máxima expresión cualitativa y cuantitativa, el humor agridulce del chicho de nuestro decalegrón, el ensordecedor mensaje de las caceroleadas, las segundas intenciones que encubrían los ritmos y los disfraces del carnaval, y muchas otras formas menos populares, pero muy efectivas. Todo confluyó en una soberana forma de resistencia, el resultado del plebiscito de noviembre de 1980. En un instante vamos a recordar ese episodio.